Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que, como siempre, se reúne para hablar de lo acontecido en el Gran Premio, en este caso en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 que terminó ayer. Y decimos terminó ayer por dos motivos. El primero porque es habitual que grabemos el domingo, el mismo domingo de la carrera, para poder comentarlo, para poder tenerlo todo fresco. Pero ayer literalmente nos hubiera sido imposible dado la hora a la que terminó. Y también digo ayer porque un poco más y la carrera termina ya hoy lunes. La carrera terminó ayer a hora española a las 11 de la noche, lo cual es bastante poco usual dentro de lo que es el mundo de la Fórmula 1. Y nos dejó a todos tan cansados. Yo creo que además este es el motivo real, que a las 11 de la noche estábamos todos tan cansados de haber estado tantas horas delante de la pantalla, que decidimos grabar hoy, domingo por la noche, ya un poquito más recuperados, y aún así todavía arrastramos del cansancio de haber estado 6 horas, prácticamente 6 horas, delante de la televisión viendo la Fórmula 1 o lo que creíamos que iba a ser Fórmula 1. No sé si es una sensación mía o tú también la compartes, Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, había mucho cansancio y luego también otra cosa que teníamos era dudas de qué iba a hacer la FIA, porque había habido tantos incidentes, tantas investigaciones que quedaban pendientes. Decimos, vamos a hacer un podcast que vamos a tener que hacer otro para desdecirnos, así que había que esperar. Buenas noches. Y finalmente, en realidad, la FIA poquito a poquito ha tocado el resultado final, porque que yo sepa no ha habido ninguna sanción después de la carrera, ¿verdad, Dani? Buenas noches. Muy buenas. Pues no hemos tenido modificaciones y de hecho pues hoy por la mañana ya hemos visto que no había comunicados y hemos puesto la clasificación de la porra, que había algunos que preguntaban qué es lo que pasaba, pero claro, entre la hora a la que acabó y eso, que todavía no sabíamos si había acabado la carrera en los despachos, pues nos tocó esperar. Y si para nosotros fue duro ayer, ¿cómo debió ser para los pilotos y para los equipos, verdad, Osvaldo? Así es, una carrera que, como habíamos comentado la semana pasada, pues pintaba muy bien por el circuito, por la doble zona de DRS, y sin embargo pues hemos sido testigos de cómo todo se ha venido al trasto, y en vez de una carrera que prometía tanto y que se pintaba interesante, pues hemos tenido eso que hemos tenido, 6 horas, de las cuales quizás 4:30 fueron de ver al safety car dando vueltas y poco más. Yo sé que, bueno, por lo que parece, Agustín no piensa como tú y además ha hecho el recuento de, bueno, cuántas vueltas, mejor dicho, Dani ha hecho el recuento y Agustín ha sumado cuántas vueltas estuvo el safety car dando vueltas, ¿verdad? Pues así por arriba, casi la mitad de la carrera. Creo que teníamos, lo estábamos comentando antes, teníamos dudas si entraba a repostar el coche del safety car, porque con la cantidad de vueltas que dio era lo que faltaba en esta carrera. A ver si para la siguiente vemos un poco más de lucimiento en pista. Buenas noches. Bueno, pues de todo esto y de un poquito más nos disponemos a hablar enseguida en Desde Boxes Podcast en cuanto continuemos con esta parada. Hola a todos, soy Fer y no soy abogado, así que no me paso el día apelando. Pero como soy programador y me gusta el software, en Apple ando. Hola, soy Iván, o conocido por Twitter como Treki23, y tan solo quería decir que Apple mola, Apple es muy cool y por eso en Apple ando. Hola, soy Juanfran García en Twitter y en Apple ando. Si andas en Apple, appleando.com, has de visitar. Todo el mundo decía que el fin de semana iba a llover, que iba a ser un gran premio pasado por lluvia, pero yo creo que nunca nos imaginábamos que íbamos a tener tal espectáculo, y no necesariamente en la acepción positiva de espectáculo, sino al menos en la de extraña. Sin embargo, lo que sí empezó, y empezó con más normalidad, y además para los ferraristas y alonsistas pues eran buenas noticias, fueron tanto los entrenamientos del viernes como los del sábado por la mañana, ¿verdad, Jorge? Pues un poco los entrenamientos continuaron con la tónica general. Lo que pasa es que sí que ocurrieron un par de cosas que hay que señalar. La primera, como dato anecdótico, porque realmente no pasa de ser una anécdota, en los primeros entrenamientos libres, Sebastian Vettel probó el muro de los campeones. Ya es campeón del mundo y tenía que acabar parando su coche pegándose contra ese muro. Muchos pensaron que quizás la pena es que eso no ocurriera en carrera
y que tuviera que ocurrir en los libres. Pero bueno, el caso es que también ha probado ese muro. Luego, pues lo de siempre, pues que si Ferrari parecía que estaba mejor, que Mercedes también, los McLaren que parecían que iban de tapados. Y quizás otra de las grandes cosas que ocurrió en los entrenamientos es que en los primeros libres salió Sergio Pérez, hizo bastantes vueltas, 27 para ser más exactos, y bueno, con un puesto 11, es decir, bueno, pues dentro de lo que se puede esperar para su coche y una práctica, pues no estaba mal. Pero al bajarse del coche sufrió un mareo y comunicó a su equipo que no podía seguir, que no estaba al 100% y que no quería participar si no estaba en plenas facultades. Cosa que a mí me parece muy, muy respetable, que no quiera forzar, o eso se encontraba muy mal. No sé, el caso es que la solución de Sauber fue a la tremenda, no utilizaron a ninguno de sus pilotos sustitutos, cosa que claro, no le sentó muy bien, y del que tiraron mano fue pues del que nunca dice que no, que es Pedro de la Rosa. Incluso se montó con su mono de McLaren y se metió en el coche de Sergio Pérez, con el asiento que debe ir con él en todos los grandes premios, y bueno, pues medio arreglaron el coche y dio ahí unas poquitas vueltas en ese entrenamientos 2, que lo avisaron con 10 minutos de antelación, dio 14 vueltas, y bueno, pues ya se decidió que no solo iba a hacer los entrenos 2, sino ya, por supuesto, los 3, la clasificación y la carrera. Alonso de la Rosa estaba encantado y bueno, pues hizo unos entrenos de acomodación, no es que destacara, lógicamente, pero bueno, ya en los entrenamientos 3 pues no quedó demasiado lejos de su compañero, de Kobayashi, y quedó a medio segundo, que bueno, dentro de unos entrenamientos pues está bastante bien. El resto de participantes, pues un poco lo de siempre, ¿no? Lo que decimos, parece que Vettel siempre se guarda algo, quizás en esta se veía que no estaba tan lejos, y Ferrari y Mercedes, sobre todo, pues estaban ahí bastante arriba. Y llegamos a la calificación el sábado, donde bueno, pues teníamos que ver si realmente las diferencias entre Ferrari, McLaren Ferrari y Red Bull se habían acortado, y si realmente los McLaren estaban funcionando no tan mal, pero digamos no tan bien como estaban funcionando en las últimas carreras. ¿Y con qué nos encontramos en ese caso, en el sábado a las 7 de la tarde, hora española? Pues la clasificación un poco como siempre, ¿no? En la Q1 quedaron los 3 equipos de cola, los Virgin, los Hispania y los Lotus, y en este caso acompañados de un Jaime Alguersuari que no estuvo fino durante entrenos y clasificación, en lucha un poco con Pedro de la Rosa, que era quizás el favorito para quedar después de ese pequeño accidente que tuvo en los terceros entrenamientos, y que bueno, pues por esa falta de práctica pues podía ser fácil que no llegara a pasar ese corte. Encantado de pasar ese corte, y se disputaron la Q2 pues los habituales, dejando pues a los equipos grandes, a los 5 de arriba, que disputaran esa Q3. Conclusión, Sebastian Vettel, como siempre últimamente, se llevó esa clasificación, esa pole. A 2 décimas prácticamente estaba Alonso, un Massa que empezaba a demostrar que, después de las críticas que recibió desde este podcast, parecía que sí que quería ganarse el puesto de piloto de Ferrari, seguido de un Mark Webber, y los McLaren con Lewis Hamilton, Rosberg con Mercedes, Button otra vez con McLaren, Schumacher, Hayfield y Petrov. Al final parecía que los McLaren estaban de tapados, y no, han tenido problemas o tenían problemas en este circuito. Y con estos 10 puestos seguidos, bueno, pues de lo habitual, un Paul Di Resta en 11, Pastor Maldonado 12, Kobayashi 13, Sutil 14, Buemi 15, Barrichello 16 y ese Pedro de la Rosa 17, completados con los de la Q1, pues bueno, ese fue al final la parrilla de salida. Y sin embargo, el domingo, la ventaja de disputar el Gran Premio por la tarde es que durante toda la mañana española pues nos fuimos enterando de lo que estaba ocurriendo de madrugada, al amanecer y durante toda la mañana en Montreal. ¿Y qué era lo que hacía? Pues básicamente llover, llover y llover. Pero llover mucho y dejar la pista en un estado en el que era muy difícil correr, y no solo difícil correr, sino que además el drenaje era bastante malo y por tanto pues no se sabía en qué condiciones se podría disputar la carrera.
Finalmente, a las 2 de la tarde, hora canadiense, a las 7 de la tarde, hora española, se lanza la carrera. Y bueno, durante algunas vueltas pudimos ver un espectáculo interesante. A partir de cierto momento todo se embarra. Sin embargo, yo la verdad es que tengo muy mala memoria y lo haría muy mal. Y aquí el especialista en crónicas de carrera pues nos va a dar una crónica, nunca mejor dicho, de lo ocurrido. Así que Dani, te dejo la línea. Bueno, hoy más que crónica de carrera tenemos crónica de regata, porque prácticamente es lo que ha sido el Gran Premio. Y como comentabas, Gerardo, pues empezaba lloviendo. Ha estado lloviendo pues toda la mañana. Si no recuerdo mal, el Gran Premio era a la 1, no a las 2. O sea que teníamos un poquito más de tiempo para poder aplazar y jugar un poco con la luminosidad, que era lo que tenía miedo pues la FIA, que hubiera problemas, como ya hubo en otros grandes premios. Y bueno, con la lluvia intensa que estaba cayendo en el circuito, la carrera pues se declaró mojado. Todos salieron con ruedas de lluvia extrema, no se podía hacer de otra manera. Y bueno, 4 vueltas que hemos tenido con el coche de seguridad. El coche de seguridad ha salido, obviamente en la carrera no ha habido cambios en las 4 primeras vueltas y hemos visto pues que el circuito estaba relativamente mal, mucha agua, había zonas del circuito donde los pilotos se quejaban un poco de que eran ingobernables los coches y bueno, no ha sido pues hasta esas 4 vueltas que hemos podido ver cómo se relanzaba la carrera. En este lanzamiento de la carrera sí que hemos visto pues, que Fernando Alonso ha sido el que ha intentado poner un poco más de ganas, se ha lanzado por Vettel, cosa que no ha conseguido. Han llegado a la línea de meta bastante juntos cuando se ha lanzado la carrera y Fernando pues, ha ido un poquito más apurado con la frenada en la primera curva y bueno, se ha salido de la trazada. No se ha salido del todo de la pista, pero bueno, ha perdido esa oportunidad para ponerse primero en la primera vuelta. La verdad es que también hemos tenido un toque de Hamilton con Mark Webber. Mark Webber quedaba mal colocado en la pista. Se salió en un sitio pues, en la chicane de la primera y segunda curva, donde está la salida de boxes, con lo cual ahí no hubo mayor percance, ya que bueno, los demás coches pudieron pasar y él pudo dar la vuelta. Y Hamilton pues, sí que consiguió seguir con la carrera. Vettel en la sexta vuelta pues ya demostraba que el coche le iba bien, que estaba bueno, intentando marcar un ritmo para conseguir la mayor distancia posible, lo más rápido posible, ya que la carrera pues estaba un poco complicada por el tema de la lluvia. Alonso pues va perdiendo comba con el coche de Vettel, pero se mantiene segundo, pegado tiene a Massa, van los dos Ferrari muy juntitos. Y ya pues un poco más por detrás ya vienen el resto de pilotos, con, si no recuerdo mal, el Rosberg de cuarta posición ya pues abriendo hueco entre Massa y Rosberg y entre Alonso y Vettel. En la vuelta 6 Hamilton vuelve a tener un incidente y se sale con Michael. La verdad es que bueno, hay mucha suerte, pues no pasa demasiado y bueno, no es hasta una vuelta o 2 vueltas más tarde cuando Hamilton pues con un problema al tocar con su compañero de equipo con Jenson Button por el muro pues choca Hamilton contra el muro, Button contra Hamilton y aunque Button pues puede continuar, Hamilton destroza el neumático y bueno, tiene que salir el coche de seguridad y ya tenemos montado pues un poco el invento. Hamilton intenta ir porque él cree que la rueda es lo que está tocado, en el equipo le dicen que es todo el eje de la rueda trasera, bueno, al final deja el coche en la peor situación casi, puesto que ha recorrido media pista y lo deja atravesado en una curva no muy cerrada, pero bueno, lo suficiente para coger ese coche de seguridad. Jenson Button aprovecha la 9ª vuelta ya con coche de seguridad y es el primer valiente que pone intermedias. La verdad es que le echa mucho valor, puesto que todavía nadie había puesto intermedias y no parecía que la pista estuviera óptima para ello. Mientras tanto se investiga el primer toque de Hamilton con Webber. Se dice que bueno, es incidente de carrera, no hay sanción. Y a la vez pues se anuncia con esta investigación que hay una nueva investigación en la cual pues Hamilton
bueno, es investigado también por el toque con Button en la línea de meta. En la vuelta 13, el coche de seguridad vuelve para boxes y se anuncia un drive-thru para Jenson Button parece ser por correr demasiado detrás del coche de seguridad. Supera el tiempo que está establecido como de seguridad y lo penalizan con un drive-thru. En la vuelta 14 ya entra Button, pero bueno, hay un tema, y es que en la vuelta 16 empezamos a ver cómo Button sí que va volando con los neumáticos intermedios, y 2 vueltas más tarde el resto de pilotos pues, que querían hacer algo, algunos pues ya empiezan a pensar en los intermedios, desde el caso de Fernando Alonso en la vuelta 18 y de Nico Rosberg. Y mientras tanto, pues sabemos que el incidente de Hamilton y Button se aplaza para el final de la carrera. Fernando Alonso sale séptimo. La verdad es que estas primeras vueltas se están dando unos muy buenos tiempos con los neumáticos intermedios. Button ya lo había demostrado. Button en este momento estaba noveno, Fernando séptimo. Bueno, pues están yendo muy bien, hasta que la vuelta 20 sale el safety car por necesidades de climatología. Empieza a llover muy fuertemente, se empieza a encharcar el circuito. La vuelta 20, los 3 pilotos que han cambiado de intermedios, que están por la zona de arriba, Fernando, Rosberg y Button, vuelven a entrar para cambiar a neumáticos extremos y bueno, pierden posiciones. Alonso pierde 2, se pone noveno, Button queda 11º y Rosberg 12º. En la vuelta 20, Vettel cambia extremos, cambia los neumáticos, los primeros extremos que había puesto ya están gastados y sale segundo. Webber hace lo propio en la vuelta 20 también y sale séptimo, y Massa, pues que aún no había entrado como su compañero de equipo, sale tercero después de poner unos neumáticos nuevos. Esto es en la vuelta 21. Hemos dado 4 vueltas más con el safety car, con unas condiciones de carrera bastante increíbles, y aquí llega pues el fin de la carrera de lo que estábamos viendo. Hemos estado desde la vuelta 25, que ha habido una bandera roja, hemos estado pues 2 horas o un poco más parados, viendo cómo llovía, viendo pilotos que poco a poco iban saliendo de los coches. Nos ha faltado Kimi Raikkonen con su famoso polo de lado, pero bueno, la verdad es que han sido 2 horas lo decía Gerardo, era una nueva forma de pasarse la tarde viendo llover. 2 horas de ver los coches de seguridad, los otros que hay, donde van los comisarios de la FIA a hacer las exploraciones por el circuito. Hemos visto cómo los operarios se afanaban en sacar con fregonas el agua de la pista, intentar echarla hacia el césped o hacia el drenaje, máquinas para conseguir sacar todo el agua del circuito, y la verdad es que había algunas imágenes en las cuales aéreas se veía la isla de Notre Dame, donde está el circuito, y a veces no se distinguía si estaba inundada la pista y era una subida brutal de marea o realmente es que estaba lloviendo y aquello estaba inundado de por sí. La verdad es que, 2 horas que no hemos parado de ver la retransmisión, nos ha cortado y hemos tenido muy pocas noticias de la FIA. La verdad es que no han dado hasta, si no recuerdo mal, hasta 20 minutos antes de reanudarse la carrera, no han dado indicaciones. Y bueno, la verdad es que ha sido un poco aburrido. Eso yo creo que, luego lo comentaremos, ha matado bastante la carrera. En la vuelta 35, 2 horas más tarde reanudamos y se consiguen dar 10 vueltas más, de la 20 que habíamos parado hasta la 35 con el coche de seguridad, con lo cual no hay cambios en la carrera, no hay posibles adelantamientos, y lo único que hacen los coches pues es quemar los neumáticos intermedios, que eran los que tenían que llevar, y hacer un poco de surco en el circuito. En la vuelta 32 Lucci tiene algún golpe con el muro de la recta, pero bueno, no tiene mayor importancia, y en la 35, como comentábamos, pues eso, se va el coche de seguridad. Massa intenta adelantar a Kamui Kobayashi, que se había puesto segundo con todo el baile de neumáticos, y no lo consigue. La verdad es que la pista está muy mal. Hay una sanción para D'Ambrosio porque cambió los neumáticos de extremos a intermedios justo antes de que el coche de seguridad se fuese,
Y aunque el reglamento dice que tras un parón de este estilo los coches deben empezar con ruedas de extremo, había la duda de si podían hacer el cambio antes de irse al coche de seguridad. Bueno, ya hemos visto que no. D'Ambrosio lo cambió la vuelta antes de que entrara el coche de seguridad y al final fue sancionado. En la 37, pues 2 después del coche de seguridad de que se metiera, pues se ponen todos a cambiar neumáticos y bueno, ponen los intermedios porque la pista ya empieza a estar mucho mejor. En la vuelta 37 es cuando Fernando y Jenson Button pues entran los dos a cambiar los neumáticos y una vuelta más tarde ambos se tocan en una de las chicane. Alonso parece ser que adelantaba a Button, le ganaba un poco la posición, Button iba más lo que es metido en la trazada, aunque iba por detrás. Y bueno, ahí el toque, Button no sale perjudicado, pero Fernando Alonso se queda metido un poco en la pucelana y montado, y entonces pues tiene que salir otra vez el coche de seguridad y tiene que abandonar Fernando Alonso. Este coche de seguridad pues ha estado desde la 38 a la vuelta 41 hasta la vuelta 46, no se ha habilitado el DRS, cosa que teníamos algunas dudas también por tema de normativa, y es que el DRS no se puede utilizar con neumáticos de lluvia, y bueno, los equipos pues sí que lo han utilizado, han podido utilizarlo, y bueno, no sabemos si es con neumático de lluvia y habiendo lluvia, o como no había lluvia pues ya se podía que tuviera los neumáticos de lluvia, que han cambiado poco después, y bueno, ahí tenemos otro tema que habría que ver. Paul di Resta entra por un drive-thru, por un golpe que ha tenido, la vuelta 50. Mark Webber es el primero que pone slicks en la vuelta 51. Massa en la vuelta 51 consigue por fin adelantar a Kamui Kobayashi, pero yo creo que aquí hemos visto pues un resurgir, una gran participación de un piloto pues que teníamos esperanzas hace 2 años de ver mucho más arriba de lo que está, y que bueno, por fin nos ha dado una tarde entretenida. Y es que Michael Schumacher, que para mí ha hecho el adelantamiento más inteligente y no impresionante, pero sí más emocionante del Gran Premio, y es que ha pasado a Massa y a Kamui, mientras los dos estaban peleándose uno contra el otro, los ha pasado como una verdadera salación y se ha colocado segundo. Massa y Schumacher entran a por los slick en la vuelta 53, mantienen las posiciones relativas. En la 53 también entra Vettel. Massa se toca con otro coche y tiene que cambiar el morro. La verdad es que no, Massa no se toca con otro coche, sino que se toca con el muro, adelantando un Force India, si no recuerdo mal. Se sale de la trazada seca y toca contra el muro, y la verdad es que salva muy bien. Ha tenido muy mala suerte Massa, porque la mejor carrera de toda la temporada, y yo creo que también de la anterior, pues ha salido un poco perjudicado de estos lances. Y bueno, tiene que entrar a cambiar el morro y pierde posiciones. Kamui Kobayashi también cambia los neumáticos. Y en la vuelta 55 hemos visto como Mark Webber pues llega a donde Schumacher. La verdad es que hemos visto ahí una lucha bastante interesante. En la vuelta 57, Hayfield se acerca demasiado al Renault, a Kamui Kobayashi, y bueno, el Renault pues toca con la parte trasera del Sauber del japonés, y Hayfield pues sale de la pista, ya que se le cae finalmente el morro y hay que quitarlo de la pista. Y bueno, volvemos a tener safety car en la vuelta 57, aguanta 4 vueltas más, y en la 63 Webber pues ya ataca nuevamente a Schumacher, ya está muchísimo más cerca, y bueno, en el final de recta, cuando ya se puede utilizar el DRS, Webber adelanta a Schumacher, pero como se salta la chicane, va muy pasado de la frenada, pues tiene que dejarlo pasar. En la vuelta 64, Button sí que adelanta legalmente a Webber, que nuevamente se vuelve a saltar la chicane, vuelve a ir pasado en el final de la llegada recta de meta. En la 65, Button sí que alcanza a Michael Schumacher y lo adelanta. En la 67, Webber consigue también adelantar a Michael Schumacher, esta vez sin saltarse nada. Y la verdad es que aquí veíamos como Button, que si no recuerdo mal hizo 6 paradas entre cambios de neumáticos, sanciones y algún problema más que pudo tener, pues consigue llegar a la estela de Sebastian Vettel. Y aquí tenemos pues la parte
más emocionante de la carrera, las últimas 3 vueltas en las cuales pues Button ha perseguido a Vettel y finalmente en la última vuelta Button se ha puesto detrás de Vettel, le sacaba poco menos de un segundo el alemán al británico, y ya llegando casi al final de la última vuelta, Vettel comete un error y Button pues aprovecha, consigue adelantarlo y gana esta carrera. Bueno, intentábamos hacerla resumida la crónica de la carrera, pero la verdad es que si no se explica bien no se puede entender todo lo que ocurrió en el Gran Premio de Canadá de ayer, y ya no solo lo que ocurrió, sino también lo que no ocurrió, es decir, todas las vueltas que no se disputaron, todas las vueltas que dio el safety car, todas las veces que tuvo que salir el safety car y lo que condicionó un poco la carrera. Una carrera que, a mi entender y en mi opinión, perdón, fue por una parte aburrida, porque se hizo excesivamente larga, en parte pues por culpa de la meteorología, que ahí no puedes hacer nada, en parte también por una deficiente dirección de carrera, que no permitía a los coches pilotar cuando mucha gente creía que sí se podía pilotar, tal vez no en condiciones de seco, pero eso es evidente, llueve, pero sí en condiciones de lluvia. También por a veces un poco la mala predicción del tiempo, es decir, el que durante varias veces se repitió que dejaba de llover en ese mismo instante y continuar lloviendo durante 15 y 20 minutos. Vimos pues escenas que se suelen ver poco, puntos de improvisación. Agustín antes comentaba, pues incluso en McLaren aparecían con una bandeja pues llena de pastas y de café. La verdad es que vimos un poquito esa cara de improvisación que a veces tiene la Fórmula 1 y que pensamos que aquí pues todo funciona como la NASA, con robots y con super procedimientos, y a veces pues no, a veces es algo todo mucho más mundano, y eso a lo mejor fue al menos el entretenimiento durante todo el rato que no vimos a los coches correr. Pero bueno, por una parte la carrera fue aburrida, y por otra parte estuvo muy condicionada por la lluvia, por los safety cars, por los lances de carrera, que luego podemos hablar de si debía haber sanción o no. La conducción de Hamilton también yo creo que podemos hablar de ello. Pero bueno, fue una carrera bastante alterada, lo suficiente como para no disfrutar al 100% del Gran Premio de Fórmula 1. Pero bueno, eso ha sido al menos mi opinión, nada más. No sé los demás, ¿qué es lo que pensáis? Pues un poco sí, ¿no? Un poco es una primera parte aburrida. Yo creo que hay 3 protagonistas, o bueno, hay más, pero los 3 grandes protagonistas quizás serían Charlie Whiting, que para mí, siendo demasiado precavido, yo creo que también un poco por las características del circuito de Canadá, en espera de que no hubiera muchos incidentes, si había toques, sabían que tenía que haber safety car. Por ejemplo, yo creo que tenía que haber salido la carrera no lanzada, tenía que haber salido la carrera normal, con la posibilidad de que hubiera ocurrido algo, pero es mejor que ocurra algo que ver pasear a los coches detrás del safety car. Y luego, pues otro fue Hamilton, que volvió a hacer de las suyas, y en este caso, y hacía tiempo que no ocurría, el gran perjudicado fue él. Y luego, pues el final las últimas vueltas que ha comentado Dani, que la verdad es que fueron espectaculares, de un Jason Button que parece que en estas carreras en las que siempre hay incidencias y normalmente con agua, sabe sacarle todo su partido y conducir como los auténticos ángeles. Y quizás un cuarto, a mí me gustó mucho ver a Schumacher primero pegándose con Hamilton y cómo lo paraba, le decía por aquí voy yo y no se meta usted. Y luego pues en ese momento en el que llegó a ir segundo y que bueno, veíamos que podría volver a subirse a un podium, y yo creo que nos hubiera encantado. Yo creo que, a ver, yo no voy a dar una visión general de la carrera porque sería un poco repetirme entre lo que ya ha comentado Gerardo, Jorge o el mismo Dani en su crónica. Pero yo lo que quiero es sacar el primer punto de discusión y es Hamilton. Yo creo que algo está pasando dentro del entorno personal o profesional de este piloto, porque lo que estamos viendo en las últimas 2 carreras no es normal. A ver, sabemos que es un piloto con mucho ímpetu, que arriesga, y muchas veces hemos alabado esa cualidad, pero yo creo que todo tiene un límite, y
y lo que hemos visto en Mónaco y luego lo que hemos visto en Canadá ayer, y eso lo podemos extrapolar un poco más, porque lo de Canadá, lo de ayer fue contra su mismo compañero de equipo. Entonces ya la actitud de Hamilton está pasando ya a ser peligrosa. Ya es un individuo que más que ímpetu está poniendo en peligro a los demás pilotos, porque él está simplemente desorbitado, no tiene, no sé, cabeza fría en ciertos momentos, y yo creo que está mal. Yo creo que Hamilton está mal, y es lamentable, porque es un piloto con mucho potencial, que anima las carreras, pero yo creo que lo que hemos visto, repito, en estas dos últimas es ya algo de acotar, de ver y de preocuparse hasta cierto punto. Sí, además empieza a haber rumores. Yo no sé si es un poco por lo que dices tú, de que se le ve un poquito fuera de lugar. Empieza a haber rumores de que empieza a haber conversaciones entre Hamilton y ahora, Red Bull. claro, pero eso es un rumor. Pero ahora, si fuese el patrón de Red Bull, lo menos que quisiera es ponerme ese Cristo encima. Y más teniendo unos pilotos que hasta cierto punto son pilotos con cabeza bastante fría. ¿Y qué voy a hacer metiendo? O sea, me estaría cargando un problema innecesario. Porque también... Pero a lo mejor las conversaciones van... O sea, no sabemos. O sea, hay un poco todo, ¿no? Lo que dices, pues eso, que está un poquito fuera de lugar, ¿no? Por muy competitivo que sea, hay cosas que no se pueden hacer. Por otro lado, estos rumores de Red Bull, bueno, pues no se sabe. A lo mejor hay algo, o simplemente son, bueno, pues una mala racha, o como quieras llamarlo. Sí, pero bueno, algo, te digo, algo está pasando con Hamilton. No sé si es algo dentro de McLaren, que no sabemos porque no ha trascendido, pero no sé. Y si estoy honesto, esto de los rumores, yo no veo a Hamilton en Red Bull, pero bueno, también, porque por rumores también se ha dicho que están tratando de convencer a Webber para que renueve de nuevo para la temporada del año que viene. Entonces, bueno. Pero bueno, algo pasa en el mundo de Hamilton que no ha trascendido, pero tiene que ser grave lo que está pasando, porque esto ya se va de lo razonable. Agustín, ¿qué opinas tú? ¿Crees que la agresividad de Hamilton es contenida o no? No, más bien pienso que es la impotencia de ver que tampoco McLaren, aunque no es un coche de los peores que hay ahora mismo, ve que no tiene opciones a estar en las primeras posiciones, y tiene que luchar de esa manera. No sorprende a nadie que Hamilton conduzca así desde la primera carrera. Creo que ha conducido así y le da igual, no mira los colores del coche que va a adelantar, lo adelanta de cualquier manera, sea su compañero de equipo, sea el rival o sea quien sea. Lo único que en estas dos últimas carreras, lo que comentábamos en la otra carrera, que me preguntaba si era agresivo, esto ya no es agresivo, esto ya es otro tipo de... voy a adelantar y da igual lo que pase, y además que le sale bien, porque en esta ocasión lo mandaron parar pensando que se le había roto la suspensión, y creo que la suspensión estaba bien, lo único que se le había soltado el neumático, porque aún estaban comentando si podía retomar la carrera, volver a salir. Entonces, no sé, menos mal que lo pararon, porque si no sí que podría ser un peligro tenerlo en pista tal cual estaba la pista en ese momento. Pero realmente a mí no me sorprende la conducción de Hamilton. Igual, como se dice, en estas dos últimas carreras, igual le ha llevado ese calor del momento y ha intentado adelantar donde no podía, pero por desesperación o impotencia, y nada. Pero desde luego es el que anima un poco las carreras últimamente. Bueno, ¿las anima o las destroza? Porque yo creo que en las dos últimas de animar nada. Y solamente un inciso, tú dices que bueno, quizás esta actitud última de Hamilton está llevada un poco por la impotencia, pero bueno, por otro lado tenemos a
a su compañero de equipo, que simplemente afrontando el quizás ver que el coche no sea hasta cierto punto muy competitivo, pero mira tú, afronta eso de una manera un poco distinta y ya tiene una carrera ganada. Entonces, no sé tampoco dentro de McLaren si lo van a sentar un poco al niño y le van a dar un poco de psicología, pero creo yo que lo del coche competitivo sea una razón para la actitud que estamos viendo últimamente, digo yo. Lo que sí no puedes compararme la conducción que tiene Hamilton o el carácter que tiene Hamilton con la conducción que tiene Button. Hamilton es más de eso, agresividad dentro de la pista, adelantar, forzar el coche y esas frenadas que parece que se va a llevar a alguien por el medio. Y Button es más de estrategia, que se está viendo que cuando cambia un poco las condiciones de carrera o se modifica algún parámetro en pista, es el que más opciones tiene de ganar. Es muy buena estratega. Yo creo que sería un fichaje perfecto para Ferrari porque es donde peca Ferrari, en esa estrategia que le va fatal últimamente. Yo quería comentar lo que estamos hablando un poco de agresividad y tal. Quizá el máximo exponente y el piloto que está más arriba es Hamilton. Está teniendo en las 2 últimas carreras problemas con un poco esa actitud, ese lanzarse donde ve el mínimo hueco, aunque sea muy dudoso y todos los problemas que hubo ayer. Pero bueno, yo creo que hay varios pilotos que en estas 2 últimas carreras, o en una o en la otra, sí que han tenido pues alguna actuación un poquito más agresiva. Por ejemplo, el toque de Hayfield con Kamui Kobayashi fue bastante directo. O sea, si tu coche corre más que el de delante, esquívalo, apártate un poco. También vimos, por ejemplo, el adelantamiento que hizo Fernando Alonso, que se llevó puesto al coche que llevaba adelante porque no calculó bien dónde iba a tocar su alerón. O sea, esas cosas se ven. Lo que pasa es que, bueno, Hamilton quizá está siendo un poco repetitivo y estos días pues está arriesgando mucho y es una cabeza visible del campeonato, ¿no? Si lo hiciera también pues otro corredor, pues aunque fueran las mismas veces, Hamilton sí que se le supone una clase, un punto extra, y aparte es un referente. Y quizá pues sí que han puesto un poco el contrapunto a lo que yo creo que ha sido pues pecar de todo lo contrario, porque tanto Button como Hamilton han puesto muchísimo de su parte en este Gran Premio, y creo que la FIA pues sí que ha hecho todo lo contrario, es decir, que hemos salido con el coche de seguridad, hemos sido muy seguros, y como decían en la retransmisión de La Sexta, si con un poco de agua no se puede correr, como se ha corrido otras veces, apaga y vámonos. O sea, han pecado igual un poco de sobreprotectores y han pues malcriado este deporte pues este fin de semana que no se ha lucido y han dado una carrera totalmente descafeinada y muy light. Bueno, Dani, has introducido un poquito el tema que yo quería comentar también, que es el hecho de lo que ha hecho la FIA, o lo que ha hecho, mejor dicho, la dirección de carrera, que no estaría mal que algún día pues conociéramos muy bien la diferencia entre cada uno de los poderes, ¿no? FOM, FIA, dirección de carrera, FOTA, es decir, hasta qué punto mete la cuchara cada uno. Y yo quería comentar eso, un poquito el tema de la carrera que nos había dejado la FIA y de hasta qué punto pues se han equivocado, hasta qué punto no. Hemos vuelto a ver lo que vimos en Mónaco de bandera roja y cambiar neumáticos, con lo cual se beneficiaban aquellos equipos que no habían cambiado neumáticos hasta entonces. Y yo creo que esta política de sobreintervenir en las carreras, si lo podemos decir así, al final va a terminar interfiriendo incluso en las estrategias de carrera y en cómo las escuderías pues a veces no harán nada esperando a ver si la FIA interviene de una forma que adultere un poquito el transcurrir de la carrera. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, es que además se está cambiando un poco el hecho de que se beneficie el que entra antes porque va a haber un safety o el que ya ha cambiado de neumáticos. O sea, ahora mismo quien tiene beneficios es el que no ha hecho nada y de repente sale un safety, se para la carrera y tiene toda la ventaja porque ya puede cambiar los neumáticos sin perder tiempo. Los rivales pierden posiciones. O sea, la verdad es que la semana pasada, o bueno, hace 2 semanas, cuando fue el Gran Premio de Mónaco, lo vimos y le quitó bastante emoción. Ya no quizá tanto al tema de las estrategias, pero
pero sí a cómo iban a quedar los neumáticos, a si iban a aguantar o no, que luego se dijo o se especuló con que sí le iban a aguantar a Vettel los neumáticos, o sea que podíamos haber visto una carrera mucho mejor, con un final mucho mejor que lo que vimos. Y en este caso, pues gente que no había cambiado los neumáticos todavía, pues mira, cambias los neumáticos, no pierdes tiempo, y los grandes perjudicados son los que han arriesgado algo y han intentado hacer algo diferente o algo pues un poco antes. La verdad es que desvirtúa el hecho de que haya estrategias. Si van a hacer estas cosas, pues mira, que los neumáticos duren toda la carrera, que no haya repostajes para nada, que no haya paradas y que sea todo lanzado y punto. Si vamos a darle palos a la FIA, una cosa que poco se ha comentado, o se ha comentado pero no desde el punto de vista que yo lo veo, pero esto de retrasar las posibles sanciones hasta después de la carrera, no en este caso, pero sí en algún caso puede llevar a algún punto de que no se adultere, pero sí se pueda modificar el resultado en pista. Me refiero, yo soy Vettel, veo que me sigue Button, que va mejor que yo, y sé que posiblemente después de la carrera le puedan meter una sanción, lo dejo pasar y no me voy fuera de pista. Que Vettel, si no llega a ser en ese punto en el que ayer se le fue el coche, que le culió en una curva que tenía buena salida, y se da contra un muro, pierde todo, sancionan a Button y... Es decir, está luchando por una posición o en una situación que no es ni la real de carrera. No sé si me explico bien. Yo creo que las sanciones tendrían que ser lo más inmediatamente impuestas lo más rápido posible. No esperar 5 o 10 vueltas para decir si se ve algo punible o no, o si esperan hasta después de carrera para verlo mejor. Creo que en algún momento puede llevar a eso, a adulterar un poco el resultado. ¿Alguna opinión más? Nadie quiere decir nada más. Significa que... No sé si hay algo más que comentar. Yo creo que hemos comentado un poquito lo que ha sido la carrera, los puntos más interesantes o los más conflictivos, la intervención de la FIA por una parte, la conducción de Lewis por otra. Y no sé si queréis comentar algo más o ya directamente podríamos hablar un poquito de los resultados. Que en este caso, Osvaldo, ¿tú te atreves a dar los resultados de cómo ha quedado la carrera? ¿Lo tienes por ahí? Lo tengo por aquí, pero yo quería poner un último puntito pues para darle saborcito. ¿Y qué les pareció a ustedes otra vez el fallo de Ferrari con primero la entrada de los dos pilotos en la misma vuelta y luego que deciden cambiar intermedios y 2 vueltas después cae el chaparrón y tienen que volver a entrar a poner las ruedas extremas? O sea, otra vez y digamos que de los equipos grandes el único que comete este error es Ferrari, ¿no? Porque Red Bull no hace ese cambio y ya más adelante cuando lo hace, pues cambia en sus 2 pilotos, cambia de extremas por otro juego de extremas. O sea, vemos ahí que Ferrari de nuevo los cálculos, por muy impredecibles que sean en una situación climática tan complicada como la que hubo ayer en Canadá, pero volvemos a ver que sigue habiendo fallos. Hay un punto ahí que Ferrari no termina de cogerlo y que al final los perjudicados, pues, ¿quiénes son? Son Alonso y Massa. Venga, ¿quién rebate? Sí, es verdad. O sea, y yo creo que un poco, no solo una mala decisión, que es cierto, fue una decisión muy arriesgada. Tomaron como modelo a Button, pero Button la diferencia es que había entrado con un safety, estaba muy muy atrás y podía arriesgar y hacer una cosa que no había hecho nadie. Y bueno, adelantó bastantes posiciones. Todas las previsiones, o por lo menos lo que nos llegaba a nosotros por televisión, es que iba a llover en poco tiempo y entonces era un poco arriesgado coger a uno de sus pilotos, el que iba primero, aunque iban muy juntos, la verdad, y meterlo. Yo quizás, aparte de esa decisión que es muy cuestionable, yo creo que lo que es muy triste es cómo se justifican. Pueden decir que todos sus datos indicaban que iba a ser suficiente para que ganara no sé cuántos, y no contestan mala fortuna. Yo creo que las declaraciones de Dominicali son muy desafortunadas siendo el responsable de esa decisión. Si tú tomas esa decisión, debes de justificarla. Me he equivocado, pero
mi decisión fue por estos motivos, estos motivos y estos motivos. No mala fortuna. Se lo juegan a la ruleta las decisiones estratégicas en Ferrari. Yo la verdad es que viendo a Domenicali me dieron ganas de pedir su dimisión, como diría otro. Veamos, al menos mi opinión. Aunque solo sea por defenderlos, porque creo que voy a ser el único que los va a defender. Lo que puedo decir yo es que tal vez Ferrari está peor de lo que pensamos. En el sentido que si pensamos que están tan lejos, ya estaban antes de esta carrera tan lejos del Mundial, que yo creo que lo que vamos a ver en las próximas carreras va a ser un todo o nada. Un todo o nada porque es la única forma de que consigan acercarse. Y es tener varios todos, esperar algún nada por parte de Red Bull, que eso es muy complicado. Y así tal vez se nos pueda, o sea, pues pueda acercarse Ferrari y pueda otra vez estar en lucha por el Mundial. Entonces tiene que tomar decisiones muy arriesgadas. Si no llega a llover en esos 5, 6, 10 minutos, porque luego vimos que la predicción del tiempo pues era una ruleta, eso sí que es una ruleta, la predicción meteorológica, pues si no llega a llover, Fernando podía haber dado un paso de gigante, adelantar a Vettel y colocarse con unos segundos de ventaja para luego pues al menos quedar primero y ver qué ocurría, pegar ese salto. Pero no salió bien. Mala fortuna, sí. Como tú dices, Jorge, ¿hay que jugárselo todo a la suerte? No, yo creo que no, pero yo creo que ahora mismo a partir de ahora más todavía, van a arriesgar mucho más con las estrategias. Creo que veremos algunos fallos más como estos, pero también otros golpes magistrales, si tienen suerte, que les permita colocarse delante. Lo que he dicho me lo creo. Pero un segundo. Yo tampoco estoy. Lo que digo yo, ¿me lo creo al 100%? No me lo creo al 100%. Pero creo que al menos alguien tenía que defender lo que hizo Ferrari y yo pues me sacrifico y lo hago yo. No digo que esté al 100% de acuerdo con lo que digo, aunque sí en parte. Listo. Vale, a ver, solamente no concuerdo, pero solamente en un detalle. Sí, concuerdo en que visto lo que ha pasado en este inicio de temporada, es cierto que Ferrari tiene que poner no mucha más carne en el asador, tiene que poner muchísima más carne en el asador. Y en eso estoy de acuerdo contigo, Gerardo. En lo que no puedo estar de acuerdo es en que era ayer donde tenían que hacerlo. Porque el último momento o la última carrera donde tenían que poner toda la carne en el asador era justamente ayer. Porque la situación, o sea, es cierto que tienes que ser arriesgado, sí, pero todos los riesgos se pueden controlar. Tú dices, bueno, tengo que arriesgar un poquito más, pero con cierto grado de control. Pero es que ayer no había control ninguno. Tú no podías arriesgar tanto con una climatología tan desorbitada y con tan poca predicción. Entonces, ayer tenías que jugar ayer era el día donde tenías que no arriesgar y tratar de ser lo más pasivo posible. Y luego ya en otra carrera, en Valencia, donde probablemente va a ser con sol, ahí sí pon toda la carne en el asador y si sale bien, perfecto. Y si sale mal, pues mala suerte. Pero no ayer. Y añadiría otra cosa, o sea, jugarse un campeonato a todo o nada en muchas carreras, porque cada carrera que pasa se la tienen que jugar más, pues al final no lo van a conseguir. Así no lo van a conseguir. Y si no, miremos cómo hicieron el año pasado. El año pasado hicieron al revés. Trabajaron en el coche, sacaron la calculadora y es más, acuérdate las críticas que recibió Alonso por ser calculador, frío y hacer el trabajo día a día. Creo que así sería la única forma. Sería la única forma de volverle a coger el camino a los Red Bull. Pero bueno, yo creo que lo tienen difícil. Y cada vez más. Y haciendo estas cosas, pues imposible. Bien, pues ahora sí, no sé si tenéis algo más que comentar o ya podemos hablar directamente de cómo queda ahora mismo cómo quedó la carrera y cómo queda el Mundial. Muy bien, sí, ya listo y vamos ahora a dar los resultados. Pues este Gran Premio de Canadá ha concluido con la victoria de Jenson Button, seguido de Vettel y Webber y un cuarto más que meritorio puesto para Michael Schumacher. Seguido de Vitaly Petrov, Massa, Kobayashi, un octavo puesto para un Alguersuari que esperemos que sea una bocanada de
de aire fresco para lo que sigue de campeonato para él, que lo está pasando muy mal. Barrichello de noveno, Sebastián Buemi de décimo, y ya fuera de puntos quedaron Nico Rosberg, Pedro de la Rosa, Vitantonio Liucci, D'Ambrosio, Glock, Trulli y Kertekaya. Una vez concluido este gran premio, ¿cómo queda la tabla de pilotos? Pues Vettel sigue comandando la clasificación con 161 puntos. Ahora seguido de Jenson Button con 101, Mark Webber con 94, Hamilton 85, Fernando Alonso 69, Felipe Massa 32, Vitaly Petrov 31, Nick Heidfeld 29 puntos, Michael Schumacher 26, Nico Rosberg 26, Kobayashi 25, Sutil 8, Sebastián Buemi 8, Alguersuari 4 puntitos, Barrichello 4, Sergio Pérez 2 y Paul Di Resta 2 puntos. Constructores, Red Bull 255, McLaren 186, Ferrari 101 y ya lo siguen Renault, Mercedes, Sauber, Toro Rosso, Force India, Williams, Lotus, Hispania y Virgin, estos tres últimos sin ningún punto. Bueno, y no solo en este caso, no solo de calificaciones de la Fórmula 1 vivimos nosotros, sino que también a veces vivimos de las nuestras propias a través de las porras que hacemos. La que hacemos aquí a veces cuando grabamos, que es triste y paupérrima, y la que se hace a través del blog de desdeboxespodcast.com, que es así que es mucho más rica. En los dos casos, Dani, ¿tú nos puedes comentar cómo ha quedado? Vamos a ver, cómo ha quedado la porra que hacemos en el blog. Vamos a ver, esta semana ha sido relativamente complicado y bueno, al final hemos tenido a Orts con 163 puntos en la primera posición, a Monster 92 con 139, Ayrton GP con 134, Frame Math con 128 y Mitch con 128 también, quinta posición. A partir de ahí, pues como siempre, muy igualados y ya que somos muchos, bastante escalonados, sin demasiadas diferencias de unos a otros. La clasificación general no cambia demasiado. Malik sigue con 1033 puntos, Tonio Biciclo con 970, Cansino con 944, Cuoros el Gris cuarto con 939 y Jesús Lorca con 936 va a quinto. Si nos tenemos que buscar a nosotros mismos, pues del podcast primero iría yo con 901 puntos de 11º. Después vendría 13º Emanuel con 891, Jorge 16º con 883, Osvaldo 18º con 882 y después habría que bucear un poco más para encontrar... debería buscar un poco más para abajo. La verdad es que ahora no localizo al resto de compañeros, pero por ahí abajo deben andar. Hay que ponerse un poco las pilas. Y en cuanto a la predicción que hicimos en el Gran Premio anterior, tenemos, vamos a ver, Osvaldo dijo que ganaba Button, que segundo quedaba Vettel y que Alonso quedaba tercero. Yo creo que es el que más se acerca porque el resto, pues Gerardo dijo que Alonso, Button, Hamilton, Gus dijo que Hamilton, Vettel, Button, yo dije Vettel, Button, Alonso y Jorge dijo Vettel, Hamilton, Alonso. Entonces el más próximo ha sido Osvaldo, que ha acertado el primero y el segundo y ha acertado, pues yo creo que el resto no hemos acertado ni una. O sea que campeón, Osvaldo. Lástima que luego no traduje eso en la porra del blog, pero bueno, me queda el consuelo de que gané la porra del podcast, por lo menos. Y antes de cerrar, querías comentar una noticia, Osvaldo, que además justamente hablaste tú la semana pasada de ella. Exacto. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que el cuento de Bahrein no se iba a acabar a pesar de que teóricamente estaba cerrado? Pues tal cual, no pasaron ni 3 días luego de que grabamos el podcast y ya... Y bueno, aquí voy a ser de nuevo precavido. No voy a decir que esto ha acabado, pero bueno, ahora sí parece que es verdad... Esto le han dado punto y final, pero bueno, han sido los propios dirigentes de Bahrein los que han decidido retirarse del calendario de este año. Y pues la FIA ha dado por bueno esa decisión y ha de nuevo oficialmente cancelado el Gran Premio de Bahrein. Lo único es que no, hasta ahora, por lo menos la última información que tenemos, ustedes me corregirán si me equivoco, lo que no sabemos aún es si
el Gran Premio de India lo vuelven a poner a su fecha original. Parece que no han todavía dicho nada al respecto, pero en principio al parecer en la web oficial de Fórmula, o sea, de Fórmula1.com, sí lo ponen en la misma fecha y con el asterisco que ya tenía de sujeto a aprobación del circuito, porque todavía no está aprobado al 100% para que corran allí los coches. En principio el calendario se mantiene como estaba en un origen, el 28-30 de octubre, que sería la fecha pensada para Nueva Delhi. Vale, pues bien, pues ahí queda eso. El cuento de Bahrein sigue ahí y bueno, no descarten que dentro de 2-3 semanas o dentro de un mes volvamos otra vez de nuevo con esta historia, pero bueno, aparentemente ya está todo finiquitado, no hay Bahrein este año y bueno, nada más. Bueno, pues entonces yo creo que ha sido un episodio suficientemente largo. ¿Cuánto ya hemos grabado? 59 minutos, o sea que prácticamente editado quedará en 1 hora, quitando esas cosas que nunca escucháis, que son los errores máximos que tenemos. Pues vamos a hacer la despedida y cierre. Yo creo que ha sido un gran premio para olvidar, con algunos momentos buenos, pero muchos momentos malos. Sin embargo, sí que dentro de poco estaremos en casa en el Gran Premio de Europa en Valencia y nos reuniremos la semana que viene para hablar de todas las novedades que vamos a tener en la Fórmula 1 desde hoy hasta el domingo que viene, y donde ahí ya vamos a poder hablar del Gran Premio de Valencia, el Valencia Street Circuit y todo lo que se nos viene. Hasta entonces os digo que muchísimas gracias, que esperamos que estéis ahí para el próximo episodio, capítulo, lo que sea, y que si tenéis cualquier cosa que enviar lo podéis hacer de una forma muy sencilla a desdeboxespodcast@gmail.com. Nos enviáis un correo con lo que sea y gustosos lo atenderemos y lo leeremos. Hasta la próxima. Por mi parte, despedirme también, que esperemos que en 2 semanas en Valencia haga mucho sol, mucho calor y veamos una carrera normal. Y que bueno, también de nuevo recordarles que tenemos presencia en estas 2 redes sociales famosas, Twitter y Facebook. En facebook.com/desdeboxes, ya sabes, pinchas en me gusta y pues apareceremos en tu timeline de Facebook. Y en Twitter, en el usuario desdeboxes, twitter.com/desdeboxes, y también pues donde vamos posteando noticias que nos vamos alimentando en los diferentes blogs de Fórmula 1 y pues las vamos poniendo en Twitter también. Así que no olviden de seguirnos por esos 2 medios. Por mi parte, que estén bien, buenas noches y nos vemos. Chao. Por mi parte también nada, recordaros la web, que ya la sabéis, desdeboxespodcast.com. Allí estamos, para lo que queráis, dejar comentarios o bueno, allí estamos. Nos vemos en una semanita para hablar de Valencia y ese Gran Premio de Europa. Chao. Y bueno, recordaros que nos podéis escuchar en varias radios, las vamos a poner en nuestro blog para que os sea más cómodo buscarnos, y que tenemos la porra en el blog, en desdeboxes.com/porra, y que hasta los minutos antes de la clasificación del Gran Premio de Valencia, que es este sábado, recordad que podéis hacer vuestra apuesta. Después de eso se cierra y no hay forma de poder enviar ese resultado. Bueno, con esto también me despido. Un saludo a todos y hasta luego.